¿verdad?, que nos vaya a oír y nos vaya a escuchar, que está apartado de la iglesia, que se ha ausentado de la iglesia, que ya no está entre nosotros. Son gente y son personas y son familias que necesitan que el rey los vuelva a llamar, porque su vida está como la de Mefiboseth, lisiados, enfermos y en una condición, hermano, que era la de Mefiboseth, una condición triste y desagradable, una situación desaprobada y olvidados. Pero qué bueno es Dios, porque una de las cosas que David dijo: ha quedado alguien de la casa de Saúl en que yo haga misericordia. ¿Cuántos quieren que Dios haga misericordia en su vida? ¡A su nombre! Esto era glorioso, hermano, porque ya Mefiboseth dice que tenía un hijo también, que dice que pasó mucho tiempo. Él creció desde niño una vida lisiada, en escasez, pobreza, aleluya, en una tierra titulada, aleluya, Lodebar. ¿Qué era Lodebar? Dice que Lodebar era un lugar, dice, donde era desierto, donde era árido la tierra, no se sembraba porque no producía nada. Así que era un lugar donde no había futuro, donde no había una vida de progreso. Era un lugar de, hermano, desgracia, perdición, escasez, como un lugar, hermano, donde no había la bendición de Dios, sino maldición. Ahí estaba aquel príncipe, ahí estaba aquel hijo del rey Saúl, ahí estaba aquel heredero, que si Saúl no hubiese muerto de esa manera y Saúl no hubiese pecado a Jehová, cuando Saúl hubiese muerto, iba a heredar a Jonatán, y cuando Jonatán muriera, iba a heredar a Mefiboseth. Así que era alguien que tenía el linaje y la sangre real, pero este había crecido en un campo llamado Lodebar, donde nada progresaba y nada se cosechaba, donde no había abundancia, había escasez, no había, hermano, riqueza, había pobreza, no había, hermano, una vida estable, había miseria. Así es cuando el hombre, la mujer y el joven viven lejos de Dios. Así es cuando estas personas son heridas, dice la Biblia. Dice la Biblia que cuando llegó a la casa de Saúl la noticia que había muerto el rey Saúl y que había muerto su hijo Jonatán, dice que la nodriza tomó al niño Mefiboseth, que era un bebé de 5 años, y dice que corriendo huyó y se le cayó el niño. Y cuando se le cayó el niño, desde ese entonces quedó lisiado de los pies, paralítico. Así fue la vida. Pero ese niño Mefiboseth, que había nacido, hermano, que había crecido y desarrollado su vida en un lugar llamado Lodebar, había nacido en un palacio. Había nacido dentro de la familia real. Había caminado sobre la alfombra roja y sobre el vestido de ropa de lino fino. Había sido criado, hermano, a sus 5 años dentro de la casa real. Él no nació en un hogar, hermano, desdichado. Él no nació en un hogar perdido. Él no nació en un hogar lleno de vicios. Él había nacido en el palacio. Pero a los 5 años su vida cambió. Cuando ellos, su abuelo y su padre murieron, y cuando David subió al trono, la sierva que cuidaba a ese niño huyó con él y fue su desdicha. Desde ese día de Mefiboseth que cayó, el día que cayó Mefiboseth y se lastimó, ese día su vida cambió.
cambió en una vida trágica, dolorosa, triste, vacía, solos, olvidados. Tanto que dice que la costumbre o la ley de aquellos años dice que si un heredero quedaba vivo de esa familia real, el rey que tomaba la posesión tenía que matar a ese heredero, porque dejarlo vivo era como un peligro de riesgo, de conspiración o de muerte. Por eso la sierva huyó al lugar más miserable, al lugar más desierto, al lugar más pobre, al lugar más arruinado, donde nunca nadie iba a pensar que un príncipe iba a estar viviendo a su nombre. Pero ¿cuántos están en Lodebar? ¿Cuántos matrimonios están en Lodebar? ¿Cuántos jóvenes, mujeres están en Lodebar? Llevando una vida trágica, llevando una vida difícil, llevando una vida dura, llevando una vida dolorosa, llevando una vida de conflictos, llevando una vida de escasez, llevando una vida de pecado, llevando una vida de tristeza, llevando una vida de separaciones, llevando una vida de maltrato, de ofensa. Hermanos, ¿cuántos jóvenes han crecido en una vida así en Lodebar, donde no hay paz, donde no hay alegría, donde no hay gozo, sino todo el tiempo hay desesperación y angustia, porque Lodebar no es bueno, hermano, vivir. Lodebar no es tierra deseable. En Lodebar no fluía leche y miel como la tierra de Canaán. Aleluya. Lodebar es el lugar más duro, es el lugar más difícil, y muchos cristianos están viviendo de esa manera, porque han fallado, porque ahí los ha colocado el pecado, porque ahí los ha colocado el problema, porque ahí los ha colocado la separación, la destrucción, la familia. Y por eso en Lodebar hay familias disfuncionales, no hay unidad en esa familia. Hay, hermanos, dolor, angustia, preocupaciones. Pero ¿saben una cosa? El rey te mandó a llamar esta noche a su nombre. Alábalo que está aquí. Gloria a Dios. El rey te mandó a llamar. Te está llamando el rey. Dice la Biblia que cuando crucificaron a Jesucristo, pusieron un letrero arriba de la cruz que decía: Jesucristo, el rey de los judíos. En realidad era el rey. Hay un canto que cantan y dicen que se hizo rey con una corona de espinas. No, hermano, ya era rey. Aleluya. Ya era rey. Pero se despojó de toda gloria para descender al mundo como un ser humano, sufrir y padecer y morir por todos nosotros. Pero cuando ascendió al cielo, fue recibido con gloria y majestad, aleluya, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Alábalo! Él está aquí esta noche, aleluya. Él es el que te está llamando esta noche. Él es el que te llama a ti, aleluya. Es el que te llama, porque conoce que tu vida, tu corazón, tu alma está en Lodebar, lugar difícil, lugar duro, luchando y sufriendo con dificultades en tu vida. Por eso dice la Biblia que David decía: ¿habrá alguien? ¿Ha quedado alguien a quien haga yo misericordia? Hermanos, qué bonito que llegó el día que David se acordó del pacto que había hecho con Jonatán, de que iba a cuidar de lo suyo. Y cómo es que aquel Mefibosé, después de tener una vida, hermano, vacía y desierta, ahora David le dijo: todo lo que fue de tu padre Saúl, te lo voy a devolver. Desde ahora vas a comer en la mesa del rey. Desde ahora vas a vestir ropas reales.
Por eso dice el verso 8 que Mefibosé dijo, aleluya, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Por qué dijo Mefibosé estas palabras? Porque él estaba reconociendo que la condición que estaba viviendo era una condición, hermano, destruida. Estaba reconociendo que no era digno, de estar ahí, que no era digno por el pecado y la falta de sus padres, que él no se consideraba un príncipe, que él no se consideraba con virtud, porque él sentía que su vida ya no tenía esperanza. Pero David le dijo, desde hoy vas a comer. Llamó a Siba y dijo, Siba, tú y tus hijos y tus siervos van a trabajar la tierra de Mefibosé y tú vas a labrar para que haya pan para tu Señor, aunque él siempre va a comer a la mesa del rey. ¿Cómo cambió la vida de este hombre? ¿Cómo cambió la vida después de tantos años? Ahora él estaba disfrutando las mismas bendiciones, lo que un día sus ojos miraron cuando tenía apenas 5 años. Ahora, cuando era adulto, lo estaba mirando más. Otra vez, alaba lo que le está aquí. Por eso Dios le devolvió, aleluya, el favor. ¿Cuántos quieren que Dios haga misericordia? Qué bonito que diga, Señor, que le diga esta noche a Jesucristo, Jesucristo, acuérdate de mí, como se acordó David de Mefibosé, y sácame de Lodebar, saca mi matrimonio de Lodebar, saca a mis hijos donde están perdidos, saca a mi familia, sácame a mí donde estoy enfermo, donde estoy deprimido. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que están en tu hogar, depresión, ansiedad, presión alta, hermano, problemas, los riñones, problemas en tu vida, enfermedades de las cuales lucha el hogar, lucha la familia. Estás saliendo de un problema y te metes en otro problema. Y hay gente que dice, no veo la mano de Dios, no veo a Dios, no sé dónde está Dios. Siento que mi vida se está destruyendo. Mi hogar se está destruyendo, mi familia se está destruyendo, mi matrimonio se está cayendo. Cada vez más está mal mi familia, cada vez más está mal mi hogar, cada vez más estamos mal, estamos vacíos. Siempre se lo Lodebar. El Señor te puede sacar de Lodebar si tú quieres, si tú rindes tu vida al Señor. Él puede sacarte de esa vida de Lodebar. Bebí por el nombre de Cristo, amado. Aleluya. Por eso nació en un palacio. Su caída lo llevó, hermanos, del palacio a Lodebar, y vivió una vida muy triste. Llegó el tiempo en que la misericordia llegó para él. El tiempo de la misericordia, el tiempo de piedad, el tiempo de la justicia llegó para él. Hay un hombre de Tuxtla Gutiérrez que comenzó ayer, hermano, la marcha por México desde Ciudad del Carmen, y cada caravana va a cada estado, porque él dice que Dios le dijo que este año era el año de la misericordia para México. Eso quiere decir que después, quién sabe qué va a venir. Pero este año, el tiempo de la misericordia de Dios va a tener compasión, misericordia más grande sobre todo aquel que quiera oír su voz. Aleluya. Y anoche salieron todas las caravanas, diferentes lugares. Todos van porque la encomienda de Jehová en su vida es que cubra con el evangelio todos los estados de México. Por eso, mi hermano, hoy estamos viendo la misericordia de Dios. Pero esto significa que es una oportunidad más
Pero si la dejamos ir, no puede haber otra oportunidad. Se me divorció y ese dicho, ¿qué voy a yo a ver a ese hombre que por su culpa mi padre murió o mi abuelo murió? ¿Qué voy a ver yo a ese hombre? Nunca más lo iban a volver a llamar. Nunca más iba a volver al palacio. Pero por cuanto haber prestado atención y haber ido en obediencia a Mefibosé, que lo llevaron, y por haberse humillado, David le dijo, estará siempre en mi casa. Y dice la Biblia que Mefibosé comía siempre a la mesa y que se movía en el palacio. Ese hombre volvió a nacer, salió de Lodebar y entró en la bendición de Dios. El tiempo de la misericordia llegó para él, también puede llegar para ti esta noche. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 6, lea conmigo rápidamente. Filipenses capítulo 6. Aleluya. Uno 6, hermano. Filipenses 1:6 dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que dice de Jesucristo. El que empezó la obra en nosotros. El que empezó la obra en nosotros. Alguien tiene misericordia de ti esta noche. Y te está diciendo que el mismo que te llamó, el mismo que inició la obra, la va a terminar. Aleluya. Quiere decir que cuando Mefibosé pensaba que ya todo se había acabado, que solamente había sido un sueño lo que él había vivido en sus 5 años, o que solo quedaba la historia de su nodriza que le dijo, tuviste un abuelo rey, fue grande, tuviste un padre que era guerrero, fuiste perteneciste a una familia real. Tal vez quedaba la historia, pero nunca se pensó en Mefibosé que Dios iba a tener un día misericordia de él. Así hay gente que vive del recuerdo. Así hay gente que dice, no, yo cuando comencé predicaba. Yo cuando comencé oraba y Dios me hablaba. Yo cuando oraba veía visiones. Yo antes cantaba seguido. Me acuerdo cuando iba con mi familia a la iglesia. Solo quedan recuerdos. Porque hace tiempo que te caíste como Mefibosé y caíste en Lodebar y ya no ha habido palabra en tu vida. Porque dice la teología que en Lodebar significaba escasez de palabra. Dice que era difícil llegar a un mensaje o un hermano mensajero a aquel lugar. Que muchas veces los que están en Lodebar ya no sienten la palabra de Dios, ya no sienten la presencia de Dios, ya no sienten la motivación de buscar a Dios, ya no lo sienten. Aleluya, ya no hay en su vida. Si no hay lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, cuando dice la palabra que un hogar, cuando habla Jesucristo del reino de Satanás, cuando dice un reino contra sí mismo, no puede permanecer. Una casa dividida no puede permanecer, sino cae, dice la Biblia. Se ha acabado toda esa búsqueda. Hay gente que dice, yo me acuerdo que antes me amaba a mi marido, me amaba a mi mujer, comíamos con los niños, hablábamos, platicábamos, me acuerdo que éramos felices, me acuerdo que éramos leales, había comunicación, había confianza, había lealtad, pero hoy todo ha cambiado, estamos divididos, estamos separados, vives en Lodebar, pero Dios tiene poder para devolverte ese gozo. Dios tiene poder para devolverte esa paz. Dios tiene poder para devolverte ese talento, ese don, ese ministerio, esa palabra. Aleluya, bendito Dios.
Dios tiene poder para restaurarte esta noche. Dios tiene poder para restaurar tu familia, restaurar tu casa. Lo que te robó, lo demás, lo que se perdió en tu caída, hermano, Dios te lo puede devolver porque Él está dispuesto a tener misericordia de ti. Jesús dijo en su palabra: el que viene a mí, no lo echo fuera. Yo no lo echo fuera. Hace muchos años existió un matrimonio, líderes en la iglesia. Buscaban a Dios. Cuando yo llegaba a predicar, me llevaban a cenar a esa casa. Y los hermanos estaban felices, contentos. Eran personas que se veían firmes, honestas, sinceras. Todos sus hijos estaban pequeños, estaban ahí. Pero un día esa familia se destruyó de un momento a otro. Se acabó la familia. Se divorciaron los hermanos. Y cuando todo pensaba que se había acabado, pasaron 10 años, hermanos. 10 años en el pueblo. El hombre se volvió alcohólico y dormía en los parques. Las mujeres se prostituían en el pueblo, hermanos. Llevaban una vida perdida. Hasta la iglesia se había olvidado de ellos. Pero pasando 10 años, sorprendió a Dios. Porque los hijos crecieron, buscaron mujeres y se fueron, se apartaron. Pero un día sorprendió a Dios a esa familia. Es que cuando llega el día, lo que Dios empezó, lo va a terminar. Así como Mefiboset pensó que iba a morir por siempre en Lodebar, pensó que su sepulcro iba a ser Lodebar, pero no se dio cuenta que la misericordia de Dios es grande. Aleluya, que todavía te ama y todavía te sigue llamando el Rey y todavía te sigue diciendo: ven, búscame, sírveme. Este día el hombre se entregó en una campaña y volvió a la iglesia, el hermano, después de 10 años. Dejó el alcohol, dejó todo. Y cuando estaba en la iglesia, él comenzó a orar. Y le preguntaba a los hermanos: ¿por qué oras tanto, hermano? Porque yo quiero que mi esposa vuelva a Cristo. Yo quiero que mis hijos vuelvan a Cristo. Si no quiere volver conmigo, que no vuelva, pero que vuelvan a Cristo. Y el hombre oraba, hermano, y oraba y oraba. Lloraba por él, su familia, porque se había perdido totalmente. Decía: Señor, devuelve a mi familia. Oró tanto este hermano que muchas veces le aconsejaron, le dijeron: ya no ores por ellos, ya ellos vendrán cuando Dios quiere. Y él se aferraba. Cuando llevó un tiempo orando, tomó su Biblia y se iba a la casa de la mujer. No de la mujer, porque estaban divorciados, por la que había sido su esposa. Y le decía: vuelve a Cristo. Él te ama. Él me salvó a mí. También te puede salvar a ti. Y aquella, la mujer, lo corría, lo maldecía. Pero él no se cansó. Hasta que una ocasión la mujer también Dios la alcanzó en una campaña. Y cuando la mujer regresa a Cristo, todos los dos están ahí en la iglesia, como miembros de la iglesia. Ahí están, trabajando, sirviendo. Y entonces le dice el hombre a la mujer: vuélvete a casa conmigo. La mujer, la hermana, dice: ya no siento nada por ti. Lo que un día tuvimos ya no existe. Él dijo: yo le creo a Dios, y Dios es un Dios de poder. Dios es el dueño del amor, y si Él es amor, vamos a pedirle que nos dé amor. Y oraron que si era de Dios, y los dos comenzaron otra vez a interactuar. Se enamoraron y se volvieron a casar. Se casaron, y cuando están casados con la iglesia, le dicen a la iglesia: ayúdanos a orar para que nuestros hijos, que un día estuvieron en la iglesia cantando, que un día estaban en la escuela dominical, vuelvan también como también Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y oraron, y un día Dios llegó el momento en que Dios también los fue trayendo uno por uno.
hoy levantaron una misión allá en Tabasco y le están sirviendo al Señor. ¡A su nombre! El que dice Filipenses, el que te llamó, el que comenzó la obra en vosotros, dice que lo hará terminar en el nombre de Jesucristo. Por eso el Rey te llama. Qué difícil hay para Dios. Estás en lo de Bar, pero Él tiene el poder de sacarte de allí. Estás en lo de Bar, pero Cristo tiene el poder de levantarse y sacarte de lo de Bar donde estás. No mueras en lo de Bar, y como mucha gente está muriendo en lo de Bar. No mueras en lo de Bar por cuestiones necias, por cuestiones de desobediencia, por cuestiones de biología y de doctrina. No mueras en lo de Bar por capricho. Sal de allá, porque hay algo mejor para ti en los caminos del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso alguien tiene misericordia de ti esta noche. Y ese se llama Jesucristo. Tiene compasión de ti. Tiene misericordia de tu situación en la que estás viviendo. Tienes compasión en la situación que tú estás. Una ocasión repartiendo folletos allá en los malecones de hermanos de Campeche. Yo estaba predicando con una bocina chiquitita y de repente se gastó los volantes y hermanos, y estaba predicando ahí solo. Los hermanos andaban por allá repartiendo, había feria, había mucha gente. Y la gente pasaba y bebía agua, la gente y escupía el agua y me maldecían. Y yo le decía, Dios te ama, aún así. Pasaba otro, me insultaba y hacía señas con la mano y le decía, Dios te ama también a ti. Pero yo seguiré predicando y seguía predicando y predicando el amor de Dios, pero la misericordia de Dios, que en Él hay esperanza, que en Él hay salvación, que en Él hay respuesta, que en Él hay salida, que Él es la puerta de toda situación a tu necesidad, que Jesús es la puerta. Le decía a la gente, hay muchas puertas en el mundo, hay muchas puertas en la vida, pero todas terminan en el mismo camino de muerte. Pero solo hay una puerta que permite la vida eterna y permite fe y esperanza. Se llama Jesús de Nazaret. Se apagó la bocina porque se descargó y comencé hablando así solo. Me quedaba solo un folleto. Estaban así la gente sentada allí que habían ido a la playa. Entonces me acerqué, el hermano, y como que me dirigió Dios a una mujer y le pegué el folleto y dije, mujer, Dios te ama y no importa lo que tú estés sucediendo en tu vida hoy. Puede ser la peor situación de tu vida, pero en Cristo siempre hay una esperanza. Y la mujer comenzó a llorar. Comenzó a llorar y dice la mujer, ¿cómo dices que Dios me ama? ¿Cómo puede Dios amar a una mujer como yo? He tenido 4 maridos. Le he quitado, dice, el marido a otros. Y todos me han defraudado. Se llevan su dinero. Me roban las cosas que tengo. Y el último que tenía me dejó sin casa. Yo soy inservible. ¿Cómo me puede amar Dios a mí? ¿Dónde está Dios? Usted dice que Dios es real. ¿Dónde está? ¿Por qué no me ha ayudado en todo este tiempo de mi vida? ¿Por qué mi vida ha sido de fracaso en fracaso? ¿Por qué mi vida ha ido de maldición en maldición? ¿Por qué mi vida no tiene derecho a ser feliz? No tiene derecho a tener paz. ¿Cómo puede amar Dios a una mujer que se ha querido quitar la vida? ¿Sabe? Estoy aquí porque mi hija me trajo. Pero estaba yo en el cuarto parado en una silla y guindé la soga en el techo del cuarto que estoy rentando y me la puse porque dije que iba a morir. Porque me sentía miserable. Porque no hay hombre que me ame. No hay hombre que me respete. Yo quiero a alguien que me valore. Y mi hija entró en el cuarto y me dijo, madre, no lo hagas. Yo le dije, hija, ya no puedo seguir viviendo en este mundo. Pero ella se aferró a mis pies y me dijo, madre, no lo hagas, porque yo te necesito. Yo sí te amo. Yo sí te quiero.
Y sus ruegos hicieron que me quitara la soga. Y ella me dijo, vámonos al malecón, vamos a la playa. Y cuando yo llegué, te estaba hablando. ¿Cómo puede usted decir que Dios me ama? Le dije, pues Dios te ama. Y el amor de Dios se mostró que tu hija entró al cuarto para que no que te diera la vida, porque esa es la puerta fácil que el diablo le pone a la gente. Y tú dices que eres una mujer inservible y que tú dices que nadie te ama, es que te has equivocado. Tú has elegido mal. Tú has provocado cosas en tu vida que te han traído consecuencias. Pero si tú entras en el camino de Dios, tu vida se va a firmar y tu vida va a cambiar. Porque hay alguien que te ama y se llama Jesucristo. Alabado sea Dios. Hay gente así que está viviendo en lo de mal. Hay gente que está llevando desdicha en su vida. Hay gente que quiere aparentar ser feliz, pero no lo es. Hay gente que aparenta estar gozoso y alegre, pero no lo están. Hay gente que pretende mostrar estabilidad y bien en su vida, pero no lo están. Hay cosas que están sucediendo. Hay cosas que se están moviendo en lo íntimo, en lo secreto de su vida y de su corazón. Sal de lo de bar esta noche, porque no dudo que el Señor te está hablando. A su nombre. El Rey te está llamando esta noche. No te desesperes, porque el que comenzó la obra en tu vida la va a terminar. Aleluya. Alguien tiene misericordia de ti. Segundo de Timoteo, capítulo 2, dice en su verso 5. Dice la palabra, segundo Timoteo, capítulo 2. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Es 1 Timoteo capítulo 2. En su verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice la palabra del Señor. Hay un solo mediador entre el hombre y Dios, es Jesucristo. Él es el que ha estado intermediario, el que ha estado ahí intercediendo por alguien, por un hombre, por una mujer, por una familia. Él es el que ha estado operando. Él es el que te está hablando esta noche. Él es el que te está llamando hoy. Él es el que te llama y te dice esta noche que Él tiene compasión de ti, que Él tiene misericordia de tu vida. Ven y posee regresó a la bendición. Dios también te puede devolver a ti la bendición que tú tienes. Solo deja que Dios entre en tu corazón, porque muchas veces, hermanos, nos alejamos y pecamos y fallamos y cometemos errores de las cuales parecemos que nunca nos vamos a levantar. Pero de todos esos errores, Jesucristo, que está intercediendo por tu vida y que Él es el único que te puede llevar al Padre y es el único que puede perdonar tus pecados, intercede por nuestra vida y nos llama esta noche. En Isaías 55:7 dice la Biblia, en el libro del profeta Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, el cual tendrá misericordia. Vuélvanse. Hay que volverse esta noche. El Rey te está llamando. Vuélvete esta noche al Señor, pero hazlo con un corazón sincero. No lo hagas, hermano, como a ver qué pasa. No, hazlo de corazón. Vuélvete. Vuélvete a Dios. Porque dice que los que se vuelvan, dice que Jehová tendrá misericordia. ¿Qué dijo David? ¿Hay alguien en la casa de Saúl que yo haga misericordia?
¿Cuántos quieren que Dios haga misericordia de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio? Entonces vuélvete a Jehová esta noche. Vuélvete a Jehová con todo tu corazón. A su nombre. Vuélvete a Jehová. Reflexiona que Dios te está llamando. Porque dice el libro de los Hechos, capítulo 3. Dice Hechos, capítulo 3, en su verso 19, dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos, para que sea borrado vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos, dice la Biblia, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerios. ¿Cuántos quieren que venga ese refrigerio en nuestra vida? Esa paz, esa calma, esa alegría, esa salvación, ese refrigerio que a veces necesita nuestro hogar, ese refrigerio que necesita nuestro corazón. Porque a veces estamos en la iglesia, pero no estás en paz. Estás afligido, estás turbado, turbada. Estás caminando ahora, pero parece que te gana la ira, te gana el enojo, te gana el carácter, te gana la impaciencia. Necesita tu alma el refrigerio que viene de la presencia de Jehová. A su nombre. Ese refrigerio, ven. Una ocasión un hombre lleno de odio, coraje, amargado, estaba en la cárcel, así una cara de poco amigo, bravo, enojado, que no quería nada con la vida, pero aún así estaba ya sentado, escuchando la predicación, aleluya. Y cuando él pasó a aceptar a Cristo, él lloró ahí como un niño y todos los presos lo abrazaban y oraban por él. Cuando ese hombre estaba ya sentado, ese rostro que vimos ya no estaba un rostro diferente. Y él me saludó con una alegría y me dio un abrazo y me dijo: hermano, hoy he sentido de verdad a Dios en mi vida. Ya no me importa la vida que yo lleve aquí en la cárcel, porque ahora yo soy un hombre libre. Sentí el perdón de Dios. Se ha ido de mí toda esta carga que yo tenía, dice. Ahora yo tengo paz. Ese es el refrigerio que dice Hechos 3:19. Arrepentidos y convertidos a Jehová, y vendrá de su presencia refrigerio a tu alma, refrigerio a tu corazón, refrigerio a tu matrimonio. Alaba lo que está aquí esta noche. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso vuélvete a Dios. El Rey te está llamando. El Rey te está buscando. Tal vez ¿por qué? Porque Él conoce tu pensamiento. Él sabe cuando te sientas a sola a pensar. Él sabe cuando estás a sola orando. Él sabe cuando también a solas tú suspiras por las cosas que estás viviendo. Él oye todo, lo sabe todo. Y Él te dice esta noche, aleluya, el Rey te está llamando. A su nombre. Por eso esta noche, la noche del Señor, Dios sabe por qué te estoy predicando hoy. Dios sabe por qué te estoy hablando esta palabra del Señor. Dios sabe por qué. Aleluya. Él es Dios todopoderoso. Y Él sabe por qué las cosas lo tienen que hacer así. Bendito el nombre del Señor. Él sabe por qué hace estas cosas, hermano, nuestro Dios todopoderoso. Terminando ayer, aquí en la administración, aleluya, yo tenía otro tema. Y que ahí oí la voz de Dios cuando yo estaba aquí administrando y entregaba yo al pastor la voz del Espíritu que me dice: le vas a decir que el Rey los está llamando. A su nombre. Porque Él sabe, Él te ve, Él te conoce. Él sabe cómo estás. A veces estamos parados, pero nuestra vida espiritual está derribada. Ya no leemos la Biblia, ya no nos guardamos, ya no nos cuidamos.
Estamos viviendo como los de Bar, vacío, área seca, estéril. No damos fruto, no damos vida. Aleluya. Él te está llamando que te vuelvas a Él. Él llamó a Mefibosé para que volviera al palacio y comiera de su mesa y viviera allí. Dios te está llamando que vuelvas a su palacio y de su presencia, que vuelvas a comer de su mesa, que vuelvas a participar de Él, que vuelvas a tener parte con Él. Aleluya. Para que vuelvas a tener parte con el Señor. Por eso esta noche vuélvete a Dios. Porque Dios conoce el secreto de tu vida espiritual, el secreto de tu mente y el secreto de tu alma y el secreto de tu corazón y el centro de tu matrimonio. Dios lo sabe. Sabe qué debilidad tienes, sabe qué dolor tienes, sabe qué enfermedad tienes, sabe qué problema tienes, sabe qué carga y culpa tienes. Por eso hoy te llama el Rey. Ven a tu presencia y vas a recibir de Él refrigerio, misericordia. Alaba lo que Él está aquí esta noche. Y termino con Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y aquí viene la bendición. Y sanaré su tierra. Sanaré. ¿Cuánto queremos tener una vida sana? ¿Cuánto queremos que tenemos un matrimonio sano, una familia sana, unos hijos sanos? Vuélvete a Jehová esta noche. Ponte de pie. Vuélvete a Jehová esta noche. Aleluya. Vuélvete a Jehová esta noche. Vuélvete a Jehová esta noche. Yo te pido que venga, hermano. Quiero primero llamar a todos los matrimonios que están aquí. Que vengan. Los matrimonios que vengan y se tomen de la mano. Hay que orar. Que de verdad sane tu casa. Sane tu hogar. Sane tu vida. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Y luego los hermanos que no están su pareja aquí, vengan también. Porque Dios quiere sanar tu tierra. Dios quiere sanar tu vida. Aleluya, bendito Dios.